Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Vamos a hablar un tema muy esperado, muy importante para la comunidad latina, sobre la desaparición y la muerte de la soldado Vanessa Guillén. Hoy me acompañan, tengo a dos damas que me van a acompañar hoy, a Jessica Arroyo y a Brenda Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarme y por Gra- acompañarnos hoy. Gracias a usted. Gracias a usted por la oportunidad. Claro, y bueno, ustedes dos son partes de el Latinx Military Family Connection. Corríjame el nombre, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, Está correcto. entonces, muchísimas gracias. Y entonces voy a dar un poquito para las personas que no están enteradas de los últimos detalles sobre Vanessa Guillén. Vanessa Guillén es una soldada de raíces hispanas. Probablemente hayan visto la foto de Vanessa en las noticias últimamente, pero en realidad, ¿quién es ella o quién era ella? Ella es una soldada de tan solo 20 años, de raíces mexicanas, como les comenté previamente, quien fue brutalmente asesinada hace unos meses. Vanessa se inscribió en el servicio militar a los 18 años. Su última base donde trabajaba fue en Fort Hood, Texas. En febrero de este año ya le comentó a su mamá de que estaba recibiendo acoso sexual por parte de un sargento en la base. El 22 de abril, Vanessa fue vista con vida por última vez. Su último mensaje de texto fue con el sargento Aaron Robinson. El día siguiente de su desaparición fue reportada al el día siguiente de la desaparición de Vanessa fue reportada al Comando de División de Investigación del Ejército de los Estados Unidos, que esa es la entidad que maneja todo lo que tiene que ver con desapariciones y casos militares. El 28 de abril, el comando investigó a Aaron Robinson. Mientras tanto, ese mismo día, el 28 de abril, hubieron protestas pidiendo justicia. El 18 de mayo, dos testigos confesaron haber visto a Robinson arrastrar una caja pesada a su vehículo. El 21 de julio, las autoridades recorrieron el área donde Robinson y su novia Cecily Aguilar estuvieron según los registros del teléfono. En ese mismo lugar se encontraron restos de plástico quemado. El 30 de julio, trabajadores encuentran los restos humanos quemados por el área donde se pusieron los registros a estas dos personas. Aguilar, la novia de Robinson, admitió que él confesó haber asesinado a una soldado a martillazos. El 1 de julio, Robinson se suicidó disparándose una bala a la cabeza. El 5 de julio, la abogada de la familia confirmó que los restos humanos pertenecen a Vanessa. Hoy por hoy, la familia todavía está pidiendo justicia y está pidiendo de que la investigación continúe. Ese es el ámbito y lo que ha pasado hasta el momento con el caso de Vanessa Guillén. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a ustedes dos y cuéntenme un poquito de ustedes y de sus conexiones al ejército. Bueno, como me presentaste, gracias por la oportunidad por tenernos aquí. Esto es un tema bastante delicado y doloroso para nosotras, estando en una comunidad hispana y representando también a la misma vez a la comunidad hispana a través de nuestro grupo. Yo, por lo personal, llevo a casi 20 años de esposa en el militar. Mi esposo está en el Army, de casualidad en la misma rama. Comencé un grupo pequeño en el estado de Maryland, donde todavía estamos, específicamente para esposas hispanas, porque vi la necesidad de que no por el idioma y entre otras cosas necesitaban ayudas y apoyo adicionales de los que se otorgan en la milicia. De ahí, pues, junto con mi compañera Jessica y dos compañeras más, que formamos un equipo y decidimos expandir la página mundialmente y cambiar el nombre a Latin Family Military Connection. De esta forma creamos un network y esto le otorgamos, le damos la oportunidad a todas las familias militares a compartir y darles información de educación, necesidades, recursos en cuanto a movimiento, trabajo y otros tipos de apoyos que podemos dar en nuestro primer idioma, pero a la misma vez bilingüe. Dada la nueva generación de nuestros hijos, hablan inglés. Exacto.
Sí. Pues tuvimos que hacerlo ahora pues más bilingüe, adaptarnos al nuevo millennium. Así es. Pues esa es un poquito la estructura de nuestra organización, y estamos expandiéndonos pues en todos los lugares y estamos muy contentas de poder ayudar a todas las familias militares. Eso es así. Y Jessica, cuéntame un poquito de usted. Sí, en mi caso, llevo más de 7 años siendo esposa militar, también en la rama Army. Al llegar aquí a Maryland, pues conozco a Brenda Ujú. y pues ella me da la idea de, ¿verdad?, de unirme a ella y a darme la oportunidad de expandir este grupo y pues tener la oportunidad de ayudar a todo el mundo porque todas llegamos nuevas sin saber nada. Es un tipo de vida totalmente diferente, es bien cuesta arriba muchas veces cuando uno no tiene pues las herramientas, la información. Es un idioma que muchas no lo conocemos y poco a poco pues lo vamos, ¿verdad?, conociendo y ampliándonos. Y bien As- agradecida por esta oportunidad Mm. de estar Claro, aquí. a la orden. Este, como mujer enlazada al ejército, ¿cuál fue su primera reacción al saber de la desaparición de Vanessa? Wow. Para mí como mujer y madre, esposa militar, son tantas emociones en el momento cuando me enteré y te comparto que tengo una hija de 20 años. También fue parte de lo que le llaman el programa ROTC en la universidad, para cuando termine sus estudios ser parte del ejército, que me siento bien identificada y fue bien doloroso. Todavía me da un poquito de problemas hablar el tema. Me imagino, me pongo en el lugar de la mamá, de la familia, el dolor, el dolor inmenso que debieron haber sentido y que todavía sienten, porque eso es algo que el proceso es largo. No tienen palabras para describirlo. Sobre todo el, el trabajar dentro de estando Vanessa trabajando en una instalación militar, que para nosotras como esposas sabemos que es un lugar seguro. También me impactó muchísimo la noticia en todos los aspectos, como esposa, como madre, como mujer latina, como hispana. Totalmente me identifico con su mamá y con su familia por lo que están pasando. Claro, me gustaría indicarle a la audiencia de que Vanessa, no les comenté, pero ella desde siempre, ella expresó que quería ser soldado, ella Ujú. hizo parte del ROTC, tenía 20 años, esas similitudes que Yes, comparte con su hija. Em, exactamente. claro, entonces es algo un poco muy difícil porque hay muchas similitudes iguales a muchas madres latinas. La madre de Vanessa, Gloria, está destrozada entendible por lo que está pasando ella y toda la familia, las hermanas. Um, ¿Hay recursos o programas para personas en el servicio militar que no se sientan incómodas acudiendo a supervisores con quejas o con sus problemas? Sí, hay varias formas, recursos. Por ejemplo, pueden ir al Military Police Station, hacer un police report interno o externo. Pueden ir al hospital, al Sexual Assault Office, pueden ir a la compañía, puede ser la misma donde pertenecen, o pueden ir hasta otra misma, al batallón, representante de la brigada, hasta el chaplain, que es, pues, ¿verdad?, que está a cargo de las iglesias. En el programa CHARP, ellos también ofrecen todo tipo de apoyo legal, emocional y médico. Y pues hay varias maneras de cómo hacer el reporte del acoso. Y pueden presentar un reporte simplemente informal. Esto implica hacerlo menos grave, el cual se puede resolver entre el afectado, el individuo acusado y el profesional que está, pues, de mediador entre, ¿verdad?, haciendo la solución. También lo puede hacer formal, que pues entonces ahí pues la queja pues ya iría un poquito más abarcada, más formal, Ujú. sería escrito, habría juramentación de lo que está, ¿verdad?, alegando. Y pues ahí hay unas cuantas, la documentación es un poquito más fuerte, también para Severa. más severa. Y pues sí, hay otros casos para la agresión sexual, ¿verdad, Brenda? Que tú tienes Sí, más ahí, más pues conocimiento.
la diferencia de lo que explicó Jessica, pues eso es los programas y las ayudas que se ofrecen en cuanto al acoso sexual, que es distinto a la agresión sexual. Exacto. Cuando hay agresión sexual, también se ofrecen unos programas parecidos al acoso sexual, un poquito más estrictos. Está lo que le llaman el Unrestricted Report, que es un informe sin restricciones. Y estos dos, el primero o el segundo que voy a explicar, esto, la víctima es la que decide qué tipo de reporte hacer. ¿Okay? Y a dónde puede esto ir a solicitar la ayuda, que no tiene que ir donde su supervisor. Hay muchas maneras de hacerlo, como le explicó Jessica. Lo que es el informe restricto es una opción de la víctima de agresión sexual que decide recibir tratamiento médico, asistencia legal, especialistas con el programa de SARC, que es SHARP, es el programa que ofrece el Army, y asistencia de lo que decimos el defensor a la víctima, lo que es el Victim Advocate, que también trabajan junto con este programa. El comienza de una investigación oficial del delito. Al utilizar este tipo de reporte, los proveedores de atención médica pueden informarle inmediatamente a la policía. Y luego a su cadena de mando. Se le asignará a un especialista experto en el caso inmediatamente. Este es el unrestricted. Ya cuando deciden el informe restringido, que es el restricted, presentar un informe es un poco menos severo. Este tipo de reporte restringido permite a la víctima de agresión sexual recibir ayuda médica, recibir ayuda psicológica, confidencialmente todos los detalles, y lo ayuda en el proceso con quién tienen que reunirse, en todas las ayudas que necesitan al aspecto, pero a la misma vez al asesoramiento médico, por supuesto, sin destacar un proceso de investigación oficial. Ese es el unrestricted. Ese es el unrestricted. No, perdóname, el restricted. Okay. El unrestricted es el que lleva, es un proceso, es un crimen, un proceso legal. Exacto. El restricted es el que no, el que decide solamente reportarlo confidencialmente, recibir ayuda, pero no llevarlo a un proceso legal. Ok, entonces el unrestricted sería como un reporte un poco menos severo. El unrestricted ya es un cargo legal y es el que conlleva más severidad. Sí, el unrestricted, okay. Inclusive pueden ir a cualquier hospital, a cualquier policía, puede ser la policía del estado, la policía no tiene que ser la policía de adentro, puede ser la policía de afuera, pero obviamente los hospitales o cualquier lugar médico que el militar vaya, va a ser reportado a su cadena de mando para comenzar la investigación formal. Exacto. Perfecto. Muy importante. Muchísimas gracias. Ustedes, dígame. Ay, perdona. Sí. Quería recalcar lo que es el SARC, porque hablé del SARC y no expliqué lo que significa el SARC. El SARC es el coordinador que representa el asalto sexual. Es como los mismos militares o civiles reciben un entrenamiento por varias semanas, pero esas personas están asignadas completamente a este cargo, no hacen nada más. Eso es el SARC con el SHARP. El Victim Advocate sí es un soldado que lo asignan específicamente cuando la víctima, reciben una llamada de una víctima y él se tiene que encargar 24/7 a que esa persona reciba todas las ayudas médicas, emocionales, está todo el tiempo al contacto con este soldado, ¿verdad? En estos tienen una responsabilidad de proporcionar todos los servicios de acuerdo a la ley autorizada por el Departamento Nacional en el 2012 y el Departamento de Defensa, el DoD. El curso, el SHARP fue que expliqué, pues es una serie de entrenamientos y son varias semanas que los militares o los civiles tienen que ejercer y prepararse para este tipo de situaciones y cómo llevar la manera efectiva de las quejas y los acosos o agresiones sexuales. Claro, entonces hay bastantes pasos y también hay bastantes personas que son recursos para asegurarse de que la persona no esté sola. Exactamente.
Perfecto. ¿Ustedes creen que deberían implementar una organización completamente separada de las Fuerzas Armadas? Yo entiendo de que en ese momento hay diferentes personas, como mencionaba previamente, pero tal vez que sea aparte de que no tenga que consolar, o sea, una organización que solo se dedique para investigar presuntos abusos e investigaciones. Honestamente, yo encuentro que sería lo mismo. Me explico. Como civil, he visto que lamentablemente existe el mismo miedo, el mismo temor de llegar a reportar una situación como esta. Y aunque los reportes pueden ser anónimos o confidenciales, como uno lo vaya a decir, siempre está la posibilidad de que alguien se entere o pues se diga y entonces se compromete todo lo que es la confidencialidad del caso. Y pues esto puede ocasionar represalias contra la víctima y pues poniendo en riesgo a la persona en su, ¿verdad? En su área laboral. Ujú. Yo honestamente encuentro que sería prácticamente lo mismo. Ok, entonces tanto no tener una organización aparte, pero porque sucedería tal vez el mismo temor que pasa actualmente. Exacto. ¿Qué Yo creo que acciones lo que, se... perdón, Oh, perdóname, Claro. yo creo que lo que Jessica estábamos hablando es que eh, no solamente en la vida militar, sino nosotros como como personas que civiles. trabajamos afuera en compañías privadas, lamentablemente existe el mismo Ujú. temor, existe la misma represalia de que si tú vas y hablas, hay un número de teléfono que tú llamas que es confidencial. Siempre hay una forma de que se enteran o te hace sentir incómoda como que alguien de tu el nivel alto de donde tú trabajas se entera y Exacto. que no tengas un crecimiento, para en tu crecimiento profesional porque hay represalia, lo que le llaman retaliation, aunque está protegido por ley, todavía lamentablemente existe, Existe. Sí, existe. es Y cierto. todos pues somos víctimas. Inclusive ¿cómo se llama? El trato de violencia doméstica, que o un caso también bastante delicado, es igual. Hay muchas víctimas que no hablan, hay muchas ayudas, pero como quiera se sienten reprimidas, de tener el miedo de ir a hablar y de buscar ayuda. Claro, sí, es cierto, es un punto muy interesante que esto está pasando en el ejército, pero mujeres son víctimas dentro y fuera Fuera. de, Sí. exacto, del servicio militar. Es un problema que abarca varias industrias. ¿Qué acción deben tomar los familiares de militares que han desaparecido? En su opinión, cuáles son algún plan de acción? Pues, por ejemplo, nosotras como esposas que en el militar que no tenemos, todo depende, déjame explicar, del el grado y el trabajo que conllevan los esposos militares. Hay distintos niveles. Por ejemplo, en el mío, mi esposo trabaja en un nivel clasificado bastante alto, que yo no tengo acceso a sus oficinas, yo no tengo acceso a los lugares de su trabajo ni lo que él está haciendo, ¿verdad? Él solamente me da un número de teléfono, que lo que le llaman un roster. Y ahí tienes todos los números donde tú puedes llamar a los supervisores, a las cadenas de mando que ellos están encargados. Depende del nivel, pues son los números de teléfono que tú llamas, pero tú puedes llamar a la familia de afuera o como yo que estoy afuera también ahora mismo, llamas a lo que le llaman el Military Police, un MP, de la instalación militar asignada para el militar, ¿no? También ellos se encargan de contactar a la unidad y a la cadena de mando y verificar dónde está ese militar y empezar la investigación. Luego, lo que nosotros recomendamos siempre es comunicarse con la Cruz Roja, que mucha gente no lo sabe. La Cruz Ujú. Roja es bien Ayuda. vital para nosotros. Ellos contactan inmediatamente, se hace un Serious Incident Report, lo que le llaman un CIR. Luego de esto se encargan contactar y tomar todas la unidad y la cadena de mando del militar y de ahí en adelante ellos se encargan de hacer todo, contactar a la policía y hacer todas las investigaciones que tengan que hacer. So, que estos son los recursos que nos dan a nosotras como familiares en caso de que ocurra una emergencia como esta, ¿a quién debemos contactar? Exacto. También puedes contactar a la policía de afuera.
Claro. Entonces, más que todo es dependiendo del cargo y dependiendo de, La cada tiene situación. un protocolo y me imagino de que los familiares saben el tipo a quien deben contactar, como usted sabe los números que usted le dieron. Es Exacto, correcto. eso es Entonces, correcto. Cruz Roja y las oficinas afuera también, las policiales. La policía. La policía. Claro. Y es muy importante recalcar la Cruz Roja porque muchos sabemos que existe, pero no Ujú. sabemos Ya, que, a dónde se extiende, qué podemos llamar en cada caso. sí. Muy importante. ¿Ustedes han conocido alguna vez o han escuchado, les han comentado de un soldado que sufrió algún tipo de acoso en el trabajo? En mi caso, por lo menos no, hasta el momento. Ok, Y en el mío tampoco. En los 20 años casi, 20. tampoco nunca he escuchado de ningún caso y no podemos decir que no ha ocurrido. Exacto. Quiero aclarar eso. Tiene el lugar de la clasificación confidencial de nuestros esposos, que no pueden compartir mucha información de lo que sí, sucede en su trabajo con nosotras. Pero por lo menos dentro de las instalaciones militares que yo he vivido, nunca he escuchado de un caso. claro. Y como usted decía, se maneja todo muy, muy detallado, Muy clasificado, como le llaman ellos, ujú, muy clasificado. muy Ujú. clasificado, sí. Yeah. Vanessa fue vista por última vez en abril, como les comentaba al principio. Su desaparición desató protesta, desató, bueno, mucha conmoción mediática. ¿Ustedes creen que si no hubiera visto ese tipo de reacción por el público, todavía estuviéramos buscando por el cuerpo de Vanessa? Lamentablemente pienso que sí. Aunque el impacto que causó el social media, las redes sociales y la gran cobertura de noticias tuvo definitivamente un gran efecto las autoridades de búsqueda en Vanessa, pero yo pienso que sí, que todavía estuvieran buscándola. Claro. Vanessa tenía miedo de reportar el acoso por temor a afectar la carrera militar, como comentaba Brenda previamente. ¿Ustedes creen que el miedo que sintió tenía fundamento? Yo entiendo que sí, que tenía bastante fundamento, por lo mismo que estábamos hablando anteriormente en las preguntas, que es bien intimidante, es algo bien personal, es algo que nos hace a nosotras sentir humilladas, vergonzoso, Fuerte. es fuerte. Entonces, es una situación como esta, tanto dentro de la milicia como afuera, existe el temor de reportar el acoso sexual, por lo mismo, por la vergüenza, por las represalias que pueden haber contra esto. Miedo, represalias de destruir tu carrera, miedo que pensarán, que dirán, siempre existirá. Pues yo pienso que sí, que totalmente esto Sí, debió haberse sentido, si ese fue el caso, aterrada. Eh, en una situación como esta. De verdad que no me imaginaría cómo uno como mujer debería de sentirse en una situación tan seria como esa. Claro, como usted decía, le afecta muchos ámbitos y la carrera, la seguridad, el bienestar del día a día. ¿Qué Todo. le sí. ¿Qué le aconsejaría a, a los familiares de un militar que esté siendo acosado en el trabajo? Así como ella le comentó a la mamá, si llega un ser querido para donde ustedes, ¿qué les aconsejan a los familiares? que los apoyen, que los apoyen, que los ayuden a buscar ¿sabes? La ayuda necesaria para todo este proceso, que los aconsejen a reportarlo, porque estar bien pendiente también a cualquier síntoma de depresión y de cambio de actitud, de comportamiento, por callarse en lo que está sucediendo, ¿verdad? En su vida, para que así ella busque la ayuda necesaria que necesita para este proceso, porque es un proceso difícil para uno Claro, sobrellevar. claro. ¿Qué ley o iniciativa se debería implementar a raíz de este movimiento por la muerte de Vanessa en sus opiniones? Em, Jessica, yo creo que tú deberías de Oh, contestar esta. ¿cuál es esa?
La número 1. La 11. La 11. Sí, ¿qué Sí, iniciativa cree que debería Sí. implementarse? pues deberían revisar todo el procedimiento, protocolo, así seguir, tomar las medidas necesarias que haya para mejorar, corregir fallas que se hayan encontrado, para que pues sea más fácil, quizás, no sé si es la palabra correcta, más fácil para la víctima poder sentirse un poco más a gusto o un poquito más en confianza sería la palabra de ir y poder reportar situaciones como esta. Claro, entiendo. Hay algo que si me permites mencionar que me llamó mucho la atención en este caso, es esto, si no me equivoco, ella la llamaron, estaba libre y se fue a la Armory y habían 2 soldados. Estamos hablando de una mujer femenina soldada sola con 2 hombres en una armería totalmente insolada, isolated. Uh-huh. Esto es algo que para mí se debería de tener en cuenta también, que si esto, asignarle a lo mejor un body a la soldado que vaya junto, que no esté sola en sitios, en lugares como estos, que sea llamada a reportarse a trabajar y hayan estos militares del sexo opuesto. No sé, creo que también podría ayudar en una situación como esta. Ah, también que hayan mujeres en el programa de servicios y ayuda, porque después de mujer a mujer debería sentirse un poquito más cómodo Más o uno de ir menos. a buscar, más o menos, de buscar la ayuda y de pedir ayuda, que ir a pedir ayuda a un soldado militar o un supervisor que sea del sexo contrario. Eso es así. Qué importante Correcto. implementar un sistema de ayuda, un sistema de compañerismo entre mujeres, porque es cierto, si uno tiende a sentirse más cómoda con una mujer y tal vez en ese momento ella no pensó, como ustedes decían, es un lugar seguro. Normalmente cuando están en la Ujú. base se sienten a salvo y no es algo que usted piense, tengo que estar viendo a mis Ella. alrededores porque ella Ujú. trabajaba y vivía ahí, pero Sí. implementar algo que, aunque usted no lo crea, siempre llame a una compañera, eso sería muy, muy importante recalcar y tal vez en un futuro implementar para que algo así no vuelva a pasar una No tragedia vuelva a de ser. esta manera. Eso es así. Claro. ¿Qué les gustaría compartir algo que no les haya preguntado hasta el momento? Bueno, a mí me encantaría, la oportunidad, compartir algo que es muy importante para nosotros, para todas las familias militares en estos momentos. Lo que pasó es una tragedia, es muy triste, no solamente con Vanessa, sino con otros, obviamente, soldados y otras investigaciones que están ocurriendo en esta instalación militar. No hay palabras que describan el dolor y el impacto que hemos tenido todos, y más nuestra comunidad hispana, que somos bien juntos y bien unidos. Sí, Eh, Esto ha causado un impacto bastante grande. Pero hay que ser objetivo. Para mí, eso es lo que yo quiero mencionar. Tener en cuenta de que no todos los militares son iguales, no todos son malos. No podemos tener represalias contra todo el que lleva un uniforme militar, porque no todos son así. Tenemos esposos, padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos que están sirviendo, representando a nuestra nación, luchando día a día por nuestra libertad, por este país, por lo que nosotros disfrutamos día a día. En los casi 20 años que llevo de esposa militar, nunca me he sentido insegura en una instalación militar, lo vuelvo y lo repito. Al contrario, siempre nos sentimos muy, muy seguros de de donde hemos vivido. Pero sí, simpatizamos y nos unimos en el dolor de lo que está pasando, pero a la misma vez le pedimos a la comunidad que sean un poquito objetivos, que nosotros como familias militares estamos sufriendo también. Pues hay que ser objetivos y respetar a nuestros militares, que no todos son iguales. claro. Jessica, ¿le gustaría añadir algo? Sí, estoy de acuerdo con Brenda, pues porque no podemos echarle la culpa a todo el mundo, son cosas que es lamentable, pero son cosas que suceden, pueden suceder en cualquier lugar. En mi caso, yo viví en Fort Hood
por casi 4 años. Nunca tuve una queja, nunca me enteré de nada fuera de lo normal. Siempre me sentí segura viviendo dentro de la base. Mis hijos vivieron, yo los dejaba jugar afuera. So, es simplemente ser un poco más objetivo y pues Claro, y que no nos echen la culpa a todos. sí, claro, y me gustaría recalcar de que Vanessa siempre soñó con ser una soldado y Ay, eso es, sí, para las personas que tenemos familias militares es algo muy, muy importante. muy importante. Como usted dijo, hay que implementar y es una tragedia de que se desató y que nos afectó a la comunidad hispana, nos afectó a la comunidad militar y hay muchas investigaciones, pero así como esta noticia se llegó y se pudo desarrollar de manera relativamente rápida fue por las redes sociales, el público siempre, quiero decirle a nuestra audiencia que busquen ayuda ya que hay recursos, todos los que ustedes nombraron previamente y si tienen, bueno, alguna duda y tienen alguna pregunta, claro, se la pueden dirigir a, a la organización de ustedes, la pueden dirigir a mí, nosotros después del envío la podemos contestar con mucho gusto. Pero sí me gustaría recalcar eso, es una tragedia y también que afecta a todas las comunidades. Todos. Sí, por último, ¿dónde la audiencia puede encontrar más de ustedes y de su labor? En nuestra página y nuestro grupo en Facebook y en Instagram pueden encontrar hasta las listas de cada uno de los enlaces por rama militar de los programas de prevención de asalto y de acoso sexual, entre otros adicionales recomendamos en estos casos. Claro, muy importante. Entonces, esa información va a estar en la página Sí, de ya la Facebook y tenemos Instagram. actual. Y está ahí. Sí, Perfecto. Muy, muy bueno. Muchísimas gracias nuevamente. Quiero invitar a nuestra audiencia a que comenten, que compartan. Es un tema muy, muy importante que nos afecta a varias comunidades bueno, latinas, militares, como había mencionado previamente. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias, Brenda. Y es un placer tenerlas acá. gracias por Gracias la a ti por oportunidad. tenernos. Sí, claro. Y las pueden seguir nuevamente una vez más. En Al Latin X La- Military Family Connection. Claro, esta entrevista va a estar en mi canal de YouTube, va a salir en Juan Café Radio, entonces la pueden encontrar varias veces y pueden, bueno, ahí está toda la información. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos y buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes, buenas Gracias. noches. Buenas tardes, buenas Gracias. noches. Placer.